Bien, buenas tardes chicos, chicas, ¿cómo están? Doctor, buenas tardes. Buenas, buenas. Bien, continuaremos entonces en lo que habíamos quedado. Estábamos viendo los componentes de una organización. En cuanto a la estructura de una organización, toda estructura organizacional va a tener una estructura informal y una estructura formal. La estructura informal se refiere a los grupos sociales que pueden o no tener relación con el trabajo, ya en cuanto a conocerse, pero tienen, aparte de eso, ya relaciones interpersonales. Eso significa no solamente el grupo de trabajo, sino son grupos, podemos decir, como comúnmente decimos, de amigos, ¿no? Grupos o estructuras que hay dentro de una organización, ya que son los grupos de amigos, ¿no? Que seguro para algunos son los de los viernes, los del cafecito, etcétera, ¿no? Ya esos son las estructuras informales. Y las estructuras formales son las que siguen lo que es la organización de la empresa, lo que es el organigrama, ¿ya? Un organigrama es un gráfico que me muestra cómo es la estructura de una institución. Nos va a dar los niveles de jerarquía. Ya eso significa quién es el jefe, quién no, así, ¿no? El orden. Bueno, y hay dos tipos, ¿no? Las simples, con pocos niveles, que generalmente son las que hacemos en quirófano, y las complejas, que ya son mucho más amplias y que abarca pues muchos niveles y muchas otras cosas, ¿no? Como por ejemplo un organigrama de todo un hospital, ¿ya? A ver, vamos a ver si, creo que aquí, bueno, aquí está. Este es una, por ejemplo, organigrama con estructura simple. Buenas, buenas. Ya, en este caso solamente tenemos en la parte alta lo que es la cumbre estratégica, o sea, el jefe máximo del lugar, ¿no? Aquí, por ejemplo, le he puesto un director, puede ser, ya. En la línea media están los jefes de servicios, el jefe de quirófano, el jefe de anestesia, etcétera. Y el núcleo operativo, todos los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden hacer un organigrama donde pongan en la parte alta el jefe de quirófano y de ahí sus subdivisiones, ¿no? Por ejemplo, pueden poner departamento de anestesia, departamento quirúrgico, así, ¿no? Los subdividen y por debajo ya ponen el resto del personal. Aquí tengo una compleja, que se me movió un poco las letras. Ya lo voy a arreglar, ¿ya? Pero no me había dado cuenta que las letras se habían desacomodado. De todas maneras, en la parte más alta, suele estar el jefe máximo, ¿no? Luego tenemos que estos se suelen dividir en áreas estratégicas. Por ejemplo, uno de ellos puede ser, pongámosle, el director administrativo financiero, y en el otro lado pongámosle el director médico, que ya genera todas las áreas. Por ejemplo, aquí el director administrativo financiero de repente va a dividir sus divisiones, lo que son las líneas medias, como por ejemplo departamento contable, departamento administrativo. Y aquí en departamento contable vamos a poner que ponga caja, eh, bueno, cajas principalmente, no en contabilidad. Y aquí en administración, mantenimiento, servicios auxiliares, etcétera. En el área médica puede que ponga jefe médico, jefe de enfermería, jefe de laboratorio, jefe de quirófano, etcétera, ¿no? Y cada uno con sus dependencias. Entonces, un organigrama te dice de quién dependes.
y quiénes dependen de ti. Eso siempre es importante observar en toda institución. Hay que ver también cuáles son las líneas de coordinación, ¿no? Para saber también con quién van a coordinar en diferentes situaciones que se van presentando. Bien, ¿qué es administrar? Administrar simplemente es un proceso que nos va a garantizar que nuestro trabajo consiga sus objetivos de forma eficiente y eficaz. Para eso va a ser todo esto que ven acá. Administrar, por lo tanto, es un proceso que incluye planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar. En la primera parte, cuando planificamos, definimos los objetivos que tenemos, ¿ya? Como departamento, por ejemplo, en caso de quirófano, y vamos a prever lo que pueda pasar. ¿Ya? Entonces, planteamos objetivos y prevemos qué situaciones pueden pasar, ¿no? Por ejemplo, puedo poner como objetivo, ya, permitir que diariamente tengamos como mínimo 6 cirugías, ¿ya? Pero además podremos atender 2 más en caso de emergencia. Entonces, definir objetivos, la primera parte, y preveo por si acaso. Ahora, para que esto funcione, ese plan que yo coloque, tengo que organizar todo. Y la organización tiene que ver con que todo esté ordenado. ¿Ya? Cuando ustedes ingresen a trabajar en un área, ya, después de conocer cómo funciona la institución, etcétera, tienen que hacer un plan de trabajo. Ya tienen que definir qué es lo que quieren ustedes conseguir en esa institución y luego empiezan a organizar todo. Ordenan su material, su área de trabajo, su horario, la distribución de los productos, etcétera. ¿Ya? Ustedes, por ejemplo, una vez conociendo cómo es el movimiento de ese quirófano, ustedes en base a eso pueden incluso ordenar su tiempo, ¿no? Sabiendo que, por ejemplo, la mayor parte de las cirugías, pongámosle, se programan en la mañana, entonces las actividades extras ustedes la pueden hacer en la tarde, entonces ordenan, distribuyen su trabajo, ¿ya? Tratan de identificar quiénes son las personas que están sobre ustedes y a quienes ustedes pueden delegar funciones, ¿no? A quienes ustedes le pueden decir, haga una cosa, haga lo otro, y tratar de ver qué recursos son los que yo tengo, ya con qué yo cuento, tanto materiales como económicos, ¿no? O sea, si me dan algún presupuesto para algo, cada cuánto me compran los químicos que uso, por ejemplo, para antisepsia, desinfección, etcétera. Ya, en base a eso yo voy organizando mi trabajo. Ya, voy a coordinar, que eso significa integrar las actividades con otras áreas. Tienen que coordinar, por ejemplo, con laboratorio, ya, para ver qué ellos necesitan cuando ustedes les piden que vengan a tomar una muestra. O con radiología, por ejemplo, cómo se hace para pedir que venga el técnico a sacar rayos X dentro del quirófano, cómo se van a comunicar con terapia intensiva, etcétera. ¿Ya? Incluso en algunas instituciones, para hacer esta coordinación, suele haber documentos que hay que llenar, ¿no? Formularios, solicitudes, etcétera. Entonces, ustedes tienen que ver todo eso ya para integrar actividades. Si ustedes ven que se puede mejorar, pues plantean cómo mejorarlo. Si nos toca estar al mando, ya que por si acaso generalmente en el quirófano, cuando no está el jefe de quirófano, que normalmente suele ser el anestesista, normalmente, pero también puede ser un cirujano, pero normalmente suele ser el jefe de quirófano, suele ser un anestesista.
también puede ser una enfermera, una licenciada. Pero en la mayoría de los quirófanos, ustedes se van a quedar solitas como máxima autoridad de su quirófano. ¿Ya? Entonces deben aplicar a veces autoridad al otro personal que hay, otros instrumentadores, otros circulantes, personal de limpieza, etc. Como dice, hay ser guía y motivador. Y bueno, y por último, en todo proceso administrativo, verificar los resultados. Que eso significa simplemente ver si cumpliste los objetivos. O sea, te planteas algo, te organizas para cumplirlo, coordinas para hacerlo, diriges si es necesario y verificas tus resultados. Eso básicamente es administrar. Bien, perdón. Ahora, para poder hacer una administración eficaz de un área, departamento, o incluso hasta en su vida, por si acaso, ¿ya? Hay muchas formas de hacer un diagnóstico de situación. Una yo ya les enseñé cuando estamos viendo técnicas de estudio, ¿se acuerdan? Cuando les enseñé a formar proyectos. Esa es una forma de hacer diagnóstico de situación, no con la recolección de entrevistas y todo. Otra forma de hacer un diagnóstico para poder plantear una estrategia es algo que se conoce como la matriz FODA. Esta es una forma rápida y práctica y es una herramienta que se aplica más hacia la administración. ¿Ya? Es un análisis interno. Ustedes van a analizar la situación. ¿Ya? No vamos a usar la opinión de las demás personas. En el diagnóstico anterior, acuérdense, yo les enseñaba que tienen que hacer preguntas y todo. En este caso, no. Ustedes van a hacer un análisis, en este caso, de su quirófano. ¿Ya? Y van a detectar ciertas cosas. ¿Ya? Se llama FODA porque es un mnemotécnico de las siglas de las palabras que ven ahí. F de fortalezas, O de oportunidades, D de debilidades y A de amenazas. Esta parte, la F y la D, se refiere a lo que yo tengo como, en este caso, como su quirófano, su departamento o su empresa, como dice ahí. Ya. Y esta área, lo que son las oportunidades y amenazas, es lo externo. Puede ser el mercado o cualquier otra situación externa, ¿no? Que estuviese en relación a nosotros. Entonces vamos a analizar así, ¿ya? Tengo que poner primero mis fortalezas. No refiere a mí como persona, sino a mi departamento como quirófano. Mi quirófano, ¿qué fortalezas tiene? Ahí pueden poner, tengo 3 salas quirúrgicas, ¿no? Como fortaleza, ya tienen eso, tienen personal 24 horas, acceso a especialistas, ya, usan, pamóle, todo desechable, etcétera. Eso serían fortalezas, ya. Bien, debilidades, ya. Pónganle como debilidades, les falta, pónganle una caja para cirugía cardiovascular. Esa es una debilidad porque no tienen eso y no pueden hacer esa cirugía. Pónganle, le falta un anestesista para cubrir un turno, ya, etcétera, ¿no? Esas son debilidades. Entonces están viendo, son las internas, estas dos. Ya, las de afuera son las oportunidades. Oportunidades que puedo tener. Ya, eso es en relación a lo externo. Ya, el quirófano del frente, de la clínica del frente, pongámosle, o del otro barrio, no trabaja las 24 horas. Tienen personal reducido. Ya, la clínica más cercana a mi zona queda muy lejos. Entonces, ya, entonces esas son
oportunidades para ustedes, ¿no? Como quirófano. Amenazas. También tiene que ver con lo externo. Están construyendo una clínica con quirófano a 2 cuadras. Esa es una amenaza, ¿no? Porque es externo. ¿Ya? Entonces, ustedes analizan esas cosas. Las pueden anotar en un papelito y van anotando, ¿no? Para F, tal cosa, tal cosa. Ya. Ahora, las estrategias tienen que ir de forma cruzada. Tienen que aprovechar sus fortalezas para vencer sus amenazas. Y sus oportunidades para vencer a sus debilidades. ¿Ya? Entonces, ustedes analizan qué fortalezas tienen. Como les decía hace rato, ustedes trabajan 24 horas, tienen 3 quirófanos, etc. Eso que sirva para ganar el campo que de repente están construyendo la clínica al frente. Entonces, esa fortaleza la aprovechan. Incluso hasta eso lo usan para publicidad, ¿no? Usan lo que tienen como fortaleza para derrotar sus amenazas o sus oportunidades para derrotar sus debilidades. También puedes usar tus fortalezas para tus debilidades y esto por esto. Pero la mejor forma es la forma cruzada. Bien, en base a eso uno arma una estrategia. ¿Ya? Entonces, pero para eso tienen ustedes que hacer un análisis. Bien. Y vamos a hablar de estrategias. Bien, ¿quién es el jefe? Ya, siempre vamos a hablar de jefe o director, la persona que obviamente conduce, dirige o supervisa. No siempre es el que está en la línea a cargo. ¿Ya? Van a ver que hay instituciones en las cuales delegan a una persona como, pongámosle, jefe de algo, jefe quirófano, por ejemplo, un anestesista, pero a la hora de la hora, quien es que conduce es el cirujano de turno. ¿Ya? Entonces, ese es el jefe, ¿no? Ya, es un poquito complicado, al menos en salud. Ya van a ver, tenemos nosotros una cultura en la cual, por ejemplo, puede que el cargo de jefe lo tenga un colega, pero al que todo el mundo le va a hacer caso va a ser a otro colega. ¿Ya? Generalmente suele ser el que es más antiguo, el que tiene más experiencia, el que enseñó más, etcétera, ¿no? O dependiendo de la situación, ¿no? Por ejemplo, en una emergencia, el que está a cargo del paciente es el jefe incluso sobre el director del mismo hospital. El director del mismo hospital no puede hacer nada ni ordenar nada si estamos en una emergencia. ¿Ya? Entonces es importante identificar quién es él, el que dirige. ¿Ya? Obviamente respetando la estructura organizativa. Tampoco hay que salirse de eso, pero hay que identificar quién es. ¿Ya? Si ustedes en algún momento llegan a organizar, porque eso pasa en quirófano, muchas veces la instrumentadora se termina convirtiéndose en el jefe del lugar de forma indirecta. ¿Ya? Aun cuando oficialmente sea el anestesiólogo o el cirujano, quien maneja todo y administra, a veces termina siendo la instrumentadora. Por eso están llevando esto. Esta persona debe tener una capacidad de administrar. Ya eso significa planificar lo que va a pasar, organizarlo, coordinarlo, dirigirlo y controlar lo que hemos visto. ¿Ya? Y tenemos que tener ciertas aptitudes para esto, porque no cualquiera se va a volver jefe formal o informal. Ya, para estar de jefe o al mando, debo tener ciertas aptitudes. En la primera, y a menos en salud, la valoramos bastante. Ya pues decía rato, ¿no? El que tiene más conocimiento siempre termina siendo el jefe, de forma formal o de forma informal, como sea. Termina siendo, porque a menos en esta área, el que más conoce es el que más respeto genera. Y también
sus habilidades, ¿no? Las destrezas que tienen para resolver algo. Por eso es importante que se preparen ustedes, a menos los que piensan seguir más adelante otra carrera a nivel licenciatura. Tienen que tener capacidad de poder interactuar con las personas, trabajar con otros. Ya, una persona que no puede trabajar con otros nunca va a ser un líder, nunca va a ser un jefe, nada, porque no puede. Ustedes necesitan aprender a interactuar con las demás personas. Ya, incluso van a ver ustedes si en algunos lugares les va a tocar estar con estudiantes incluso. Y van a tener que ustedes que quedarse a veces al mando de esos estudiantes, ¿no? Bien. Conceptuales se refiere a que ustedes tengan una buena percepción del panorama general. Y eso al menos es bien valorado en salud. Es lo que le llamamos criterio, ¿no? Definir que una situación es una situación de riesgo, de peligro para el paciente, identificar, tratar de analizar todo lo que está rodeando, qué es lo que está pasando para poder interactuar con ese hecho, ¿no? Ya si ustedes, por ejemplo, están en quirófano y están viendo que el cirujano ya ha empezado a temblar su mano y de repente sangró algo, ustedes de repente analizan rápidamente y reaccionan, ¿no? Le avisan al cirujano, le dicen de forma de criterio, no simplemente esperando a que otra persona interactúe, sino ustedes tienen que tener una percepción. Eso significa que sus sentidos estén despiertos, analizando todo lo que está rodeando alrededor, todo. ¿Ya? Tienen que estar atentos a todo, no solamente su campo quirúrgico, a los ruidos, al tubo de oxígeno más allá, a quién entra, a quién sale, se tocan, no se tocan, etcétera. ¿Ya? Y por último, tienen que tener lo que son aptitudes de diseño, que se refiere a que puedan resolver en la práctica los problemas. ¿Ya? En salud es muy importante eso. ¿Ya? Que ustedes aprendan a manejar de forma práctica los problemas, resolverlos, no esperar a que otra persona los resuelva. Bien, esperemos un ratito, voy a abrir la siguiente diapositiva. Todos han puesto su nombre, ¿no? En el chat. Bueno, mientras va cargando la diapositiva, ya les compartí hoy día un cuestionario de la anterior materia para que lo vayan resolviendo. Ya tienen hasta el sábado. Ya, así que no se esperen, léanlo, estudien, perdón, y entres de 100 al cuestionario. Gracias, doctor. Ya lo vi el video, ya lo subió, o sea, las imágenes del material que le pedí ayer. El video. Ah, sí, sí, ya lo subí. Gracias, sí. Ya. Ahora está bien ordenado, doctor, o sea, bien centralizado, ya lo saqué ya. Gracias. Perfecto. Bien, vamos a continuar entonces con el tema 2. Vamos a ver un poquito de recursos humanos. Ya, y ya luego hablamos de otras cosas. Bien. Entonces, una institución, una organización, un quirófano, un hospital,
una clínica privada, etcétera, tiene 3 tipos de recursos. Lo que es el capital físico, ya que se refiere a lo material, ¿no? Se refiere a las instalaciones, las maquinarias, equipos, etcétera. El capital financiero, que se refiere a la parte económica, que mantiene funcionando a la institución. Y el más valioso en instituciones de salud y educativas, justamente el capital intelectual. ¿Ya? Se refiere a la capacidad de pensar, los recursos humanos, ¿ya? Las personas que hacen que la institución trabaje, que hacen que la institución funcione, ¿ya? Entonces, los recursos humanos son el capital intelectual de una empresa, de una institución, de un quirófano, ¿ya? Por eso es importante, ¿ya? Cuando uno está a cargo de personal, como decía hace rato, tienen que hacer ciertos análisis para ver si necesitamos otra persona o no, o cuando ingresa un nuevo. Cuando ustedes estén trabajando, van a decir, como decía hace rato, estudiantes o personas que van a ingresar como nuevas. Entonces tenemos que analizar eso. Vamos a analizar la necesidad de personal, si nos falta, ya tenemos que cubrir un turno, los horarios, contratar a alguien, repartir horarios, modificar, etcétera. Analizamos la demanda. Si es que es necesario contratar a alguien, tenemos que analizar el perfil del candidato. En ese caso se refiere a qué criterios debe cumplir esa persona en cuanto a su perfil. ¿Ya? Hay que analizar sus competencias, que se refiere a lo que él puede hacer, no qué características tiene que tener, ¿no? Por ejemplo, qué conocimientos. Ya, para quirófano, por ejemplo, si queremos contratar una circulante, ¿qué tiene que tener? Sus habilidades, ¿no? En qué se preparó, qué se entrenó, en qué es hábil. Y algunas características especiales propias de cada individuo, lo que son las cualidades. ¿Ya? Entonces, una vez analizado todo eso, nosotros podemos solicitar que nos manden un personal, el cual puede ser interno o externo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que si me está faltando personal, ¿ya? Yo puedo analizar y de repente requiero cierto tipo de personal que en la institución hay. O sea, otra colega que trabaja en otra área, una enfermera que tenga entrenamiento en área quirúrgica, ya, etcétera, ¿no? Entonces, ese personal interno se moverá por horarios, definitivamente, etcétera, a nuestro quirófano. En ese caso, para la institución, representa menos costo, ya, porque obviamente no voy a contratar a otro y no hay otro sueldo. En cambio, si es que no tengo ese personal ahí, voy a tener que solicitar uno de afuera, y en ese caso obviamente es un sueldo, ¿no? Y generará obviamente pérdidas a la institución. ¿Ya? Hay que analizar lo que es la relación entre lo que es los conocimientos, las habilidades y las cualidades. Cada individuo tiene diferentes componentes en diferentes niveles. Podemos ver solamente lo que se puede mostrar, que es conocimientos y destrezas y habilidades, incluso hasta en los papeles, ¿no? Yo si quiero analizar a una persona, le pido sus certificados de sus cursos, una vez de sus seminarios, conferencias, etcétera, y con eso ya puedo determinar el conocimiento y destreza que pueda tener esa persona. Pero lo que son las cualidades no es visible, lo que son los rasgos propios de cada persona. Y eso a mí, cuando he tenido que contratar una vez a un personal, siempre me ha pasado, ¿no? Ya ves, veo un currículum muy bonito con todo, de conocimientos, destreza espectacular, y cuando empieza a trabajar, la parte de sus rasgos de personalidad no está de acuerdo
a lo que queremos, ¿no? Porque esto es difícil de verlo a menos que se empiece a trabajar con esa persona. Bueno, y a veces nos topamos con sorpresas buenas también, ¿no? Personas que sí saben encajar perfectamente incluso en la parte personal. ¿Ya? Bien, entonces, cuando yo necesito personal, por lo tanto, tengo que hacer un análisis de las necesidades. Ver por qué yo necesito a alguien más. Me está faltando tiempo para cumplir mis tareas. Ya has renunciado a un personal, por ejemplo. Ha aumentado el trabajo. Puede que antes yo atendía en la mañana 6 cirugías y me daba cada una de a 2 horas, me daba para cumplir todo el trabajo. Pero pongámosle que ahora son 12 cirugías. Entonces ya no me va a alcanzar el tiempo. Ya, entonces tengo que hacer un análisis de por qué yo necesito. Luego defino su perfil. Ya, para eso simplemente pongo como referencias para seleccionar por qué lo estoy solicitando y qué necesita tener esa persona para cubrir ese puesto. ¿Ya? Y de ahí simplemente ya empezamos a reclutar al personal. Puede ser de inverso interno o externo. ¿Ya? Se le pueden aplicar evaluaciones y tests. Esos son simplemente pequeños cuestionarios que se pueden armar dependiendo de lo que queremos que ocupe el quirófano. Miren, a veces hacemos entrevistas hasta para el personal de limpieza, para ver si tiene actitudes para entrar al quirófano, porque a mí me ha pasado eso cuando tenía una vez que hacer un movimiento de personal, que los de limpieza a veces entran al quirófano y se nos desmaya, ¿no? Porque comen sangre. Entonces, tres cositas hay que evaluar, ¿ya? Se puede hacer aptitud física, bueno, esto dependiendo de lo que va a hacer. Ya, por ejemplo, para un camillero vamos a ver que sea una persona con buen porte físico, ¿no? Que tenga una buena actitud, porque si no, un flaquingo, chiquitingo, que no va a poder ni empujar la camilla, entonces no va a convenir, ¿no? Bueno, y luego tengo que entrevistar a la persona, ver si va a estar de acuerdo con el trabajo, vemos algunas características personales de él, etcétera. ¿Ya? Eso es el antes, ¿no? Ahora, durante, cuando ya estamos viendo que se ha contratado a alguien, o de repente simplemente nosotros estamos a cargo y necesitamos ver qué es lo que hace el resto del personal. Entonces, eso se llama evaluación de desempeño. Es verificar cómo cada individuo hace su trabajo. ¿Ya? Para eso vamos a hacer a través de la observación de forma directa, que es mirando cómo hacen su trabajo, ¿no? Viendo qué es lo que hacen, si vemos que lo hace bien, se mueve bien el quirófano, acomoda bien los equipos, etcétera. ¿Ya? Indirecta, viendo los resultados. En este caso, generalmente lo que vemos son los reportes, no los informes, las estadísticas, es cosita. Entonces, ahí nosotros vemos si el trabajo es acorde o no es acorde. También puede ser una evaluación individual, o sea, persona por persona, hacer estas dos cosas, pero persona por persona, como también puede ser grupal, ¿no? Por ejemplo, hacemos a veces evaluaciones de todo un equipo y eso incluso les puede tocar a ustedes. A veces nosotros analizamos qué instrumentador hace más juego con qué cirujano, ¿ya? Porque pasa eso. Ya algunos instrumentadores trabajan mejor, por ejemplo, en cirugía de trauma, otros trabajan mejor en cirugía pediátrica. Entonces, acomodamos incluso las cirugías, el personal que va a participar en cada cirugía, acorde a estas características. Ya porque en quirófano tratamos de formar equipos. Bueno, se va a cortar el tiempo y mi internet también se ha puesto lento.
Bien, continuamos mañana entonces. Más ratito voy a subir 2 diapositivas más del tema que voy a ver mañana para que se adelanten, tiene una lerita y mañana pueden hacerme preguntas. ¿Ya? Bien. Nos vemos mañana entonces. Se cuidan, chicas, chicos. Chao, chao. Hasta mañana, doctor. Mañana.